Dios, esperando que todos ustedes se encuentren bien. Me parece, no sé si es la primera vez que estoy acá por este medio, compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Para mí un momento de dicha, un momento de alegría, ¿cierto? Poder encontrarnos en la semana, ya que normalmente lo hacemos los días sábados. Y el día de hoy vamos a también a tener la oportunidad de recibir parte de la palabra de nuestro Dios. Cuando se me dio esta oportunidad de poder exhortar la palabra de Dios, estaba complicado. Yo dije que va a ser quizá difícil poder llegar, pero Dios lo permitió en el día de hoy poder estar junto a ustedes. Bueno, sin más preámbulos, queridos hermanos, vamos a compartir la poderosa palabra de nuestro Dios en el libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 12. Santiago, capítulo 1, verso 12. Queridos hermanos, cuando nosotros hablamos de nuestra vida cotidiana, probablemente si nosotros queremos ir a pescar, ¿cierto? Nosotros tenemos que llevar una carnada. Si nosotros, por ejemplo, queremos atrapar a un ratón, probablemente vamos a necesitar una carnada igual. Queso, por ejemplo, para un ratón, que es lo que a él le gusta. Entonces, diariamente, queridos hermanos, nosotros para poder atrapar o cazar, o ya sea poder pescar, nosotros necesitamos una carnada. Y esa carnada tiene que ser algo que al otro ser le guste, que se sienta atraído. Y el primer texto que vamos a leer en esta tarde, que está en Santiago 1:12, como les decía, y le invito, ¿cierto?, que si está en su casa o en su hogar, usted también puede ponerse en pie para la lectura del primer texto que va a hablarnos sobre este mismo punto. Y dice así las Sagradas Escrituras en el libro de Santiago 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El Señor añada bendición a su palabra en esta tarde noche. Puede tomar su asiento. La tentación es un impulso de hacer o tomar algo atrayente que puede resultar inconveniente. La tentación es algo que nos llama, ¿cierto? Así como un roedor, ¿cierto? Puede sentir a través de su olfato, puede sentir cuando hay comida, y cuanto más esa comida le gusta, mayormente se siente atraído, ¿cierto? O cuando un pez ve la presa precisa, ¿cierto?, en el mar moviéndose, va a ir tras ella. Resulta que a nosotros nos pasa algo similar, y nosotros tenemos al tentador. Todos sabemos de qué nos estamos refiriendo. Entonces, nosotros también nos podemos sentir tentados. Hay muchos tipos de tentaciones. Todos ellos nos llevan indiscutiblemente a incumplir la palabra de Dios, a faltar a los mandamientos de Dios, y por ende nos separan de Dios. Pero resulta que, por ejemplo, queridos hermanos, cuando alguno es tentado, dice el libro de Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, vemos, ¿cierto?, cuando nosotros somos tentados, nosotros sabemos de quién viene la tentación, porque Santiago dice que no viene de Dios. Y en primera de Tesalonicenses 3:5, el apóstol Pablo dice, por lo cual también yo, pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que yo os hubiese tentado el tentador. O sea, ahora nos muestra que la tentación no viene de Dios, y el libro de Tesalonicenses nos dice que la tentación viene del tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia tesalónica diciendo, tengo miedo de que esta iglesia que he formado, que he trabajado en ella, haya venido el tentador a destruirla. Entonces, encontramos entonces que, queridos hermanos, la tentación es algo real en el ser humano, y cuanto más en los hijos de Dios. Satanás anda como el león rugiente buscando a quién devorar, y para ello él utiliza la inteligencia, la sagacia, él es astuto, ¿cierto?, y busca nuestras debilidades. Mire, la primera tentación que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios ya está en Génesis 3:6. Mire lo importante, porque ¿por dónde puede atraernos, ¿cierto?, esta tentación? ¿Cuáles son los puntos que nosotros debemos tener cuidado? Mire, dice, sino que cada uno que es tentado cuando
de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, cuando nosotros vamos a ser atraídos, son nuestros propios deseos los que nos juegan en contra. ¿Y cómo ocurre esto? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo vamos a leer nuevamente, pero más lento. Mira, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Lo primero que vemos es la vista. O sea, la tentación puede entrar por nuestros ojos. O sea, puede ser agradable a nuestros ojos. Cuidado con lo que nosotros vemos. Cuidado con lo que nosotros podemos anhelar. Se dice muchas veces que la tentación, o sea, que la ocasión hace al ladrón. O sea, cuando el ladrón ve una posibilidad de poder tomar algo, lo va a hacer. De hecho, se dice mucho que en los taxis, en los Uber, ¿cierto? Cuando uno se traslada, normalmente las mujeres de noche deberían sentarse atrás del conductor, para que sí corran menos peligro que les pueda pasar algo, porque lo que uno no puede ver, no lo puede detectar. Entonces vemos repetidamente, Génesis 3:6 dice, y vio la mujer, o sea, cuidado con la vista, que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos. Vemos la reafirmación, cuidado con nuestros ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Otro punto importante, cuando nosotros somos codiciados, ¿cierto?, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, por nuestro anhelo, por nuestra codicia. Y también tomó su fruto y comió la carne. ¿Cómo se alimenta la carne? Y comió ella también, le dio a su marido y comió ella, y ambos cayeron en pecado. Ahora, vamos a verlo en 1 Juan 2:16, porque aquí está resumido, ¿cierto?, estos mismos puntos. Miren, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿qué sintió la mujer? Ganas de comer, ¿cierto? Los deseos de los ojos, vio que era agradable a los ojos. Y la vanagloria de la vida quiere decir, queridos hermanos, que esos 3 puntos son los que nos apartan de Dios, pues no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, nosotros debemos cuidarnos de lo que desea nuestra carne, de lo que desean nuestros ojos y de lo que desea, ¿cierto?, nuestro yo interno. Queridos hermanos, hay una historia, por ejemplo, que ocurrió con Eliseo. Eliseo fue un gran profeta de Dios. Heredó, ¿cierto?, ciertamente la sabiduría, el consejo, el poder, en cierta forma, de Elías, un gran varón de Dios. Eliseo, queridos hermanos, también tenía un ayudante, ¿cierto?, un aprendiz, que era Jesse. La palabra de Dios dice que en un momento, un general, ¿cierto?, Naamán, estaba con lepra. Entonces usted entenderá que sobre todo en aquellos tiempos la lepra no tenía cura. Era una enfermedad que los iba destruyendo de a poco, lo iba acabando, no solamente físicamente, porque la gente perdía la capacidad de sentir su carne, y por ende muchas veces las carnes, al caminar, al avanzar, se descuidaban y empezaban a perder partes de su cuerpo. ¿Sabe que era una enfermedad tan grave que había uno de los primeros rasgos que empezaban a perder su nariz, su oreja, terminaban todos vendados porque se empezaban a pudrir en piedra. Y el problema es que, además de esta enfermedad era altamente contagiosa. Entonces, perdían a sus seres queridos. Bueno, si nosotros nos vamos a la historia, vamos a ver que incluso en Israel las personas que tenían lepra eran apartados del campamento. Algunos andaban con campanillas, ¿cierto?, para avisar que había un leproso a cierta distancia para que nadie se acercara. O sea, era una enfermedad que, en primer lugar, queridos hermanos, destruía, ¿cierto?, el amor propio sobre una persona. Se sentía rechazado, humillado, avergonzado, destruido de su carne. Personas que nunca más volverían a abrazar a su esposa, jamás volverían a abrazar a sus hijos, y los abandonaba a la soledad.
Entonces, en este caso, la palabra de Dios dice que este hombre supo a través de una sierva que en Israel había Dios. Entonces fue donde el profeta, en este caso Eliseo, a buscar sanidad. Y con ello pidió cartas, ¿cierto? Te conoce la historia, llevó riqueza, llevó talentos de plata, ¿cierto? Llevó vestimenta, ropa, dinero, o sea, llevaba un verdadero regalo, un verdadero botín para quien lo ayudase o lo sanase. Hasta que llegó a donde, en este caso, Eliseo. Entonces Eliseo, sin salir hacia afuera, mandó a Giesi, ¿cierto?, un siervo, a decirle, Dios ha dicho que vayas, o en este caso Eliseo ha dicho que vayas y te bañes en el río Jordán, ¿cierto?, 7 veces. Y este hombre se sintió tan mal, dijo, pero ¿cómo? Yo siendo un general, ¿qué clase de desprecio es este? Ni siquiera salió a recibirme. Yo pensaba que él iba a venir al frente mío, se iba a arrodillar, iba a orar por mí, iba a poner sus manos y yo iba a ser sano. Y ahora ni siquiera salió él y me mandó a bañar. ¿O acaso allá donde yo vivo, en Damasco, no habrán mejores ríos, mejores lugares para el que voy a bañarme en ese río tan inmundo, tan sucio? Sus siervos le dijeron, si te hubiesen pedido algo difícil, ¿lo harías? Ve, haz como ha dicho el profeta. ¿Qué pierdes? Has tenido un viaje no solamente de días, quizás de semanas. Él fue, y la palabra de Dios dice que él se zambulló y salió sano. Su piel como la de un bebé. Pero ¿sabe qué? Volvió a la casa de Eliseo, contento, feliz, alegre. Su vida había cambiado. Dios lo había salvado. Dios le había dado una nueva oportunidad. Su cargo, su rango, su familia, sus seres queridos, todo lo que tenía había cobrado un nuevo sentido. Y cuando llegó, ¿cierto?, donde Eliseo, él le dijo, desde ahora yo reconoceré a este Dios. Me doy cuenta que hay Dios en esta tierra. Y todo lo que he traído es para ti. Y Eliseo le dice, todo lo que es tuyo puedes llevártelo. Con nada me quedaré. Pero ¿sabe qué lo que dice la palabra? Dice que Giesi estaba escuchando y estaba ahí y dijo, ¡ay! Me molestó, Eliseo fue un inconveniente para mí, porque con algo no hubiésemos podido quedar. Entonces la palabra dice que se fue al final Naamán y su comitiva, y detrás de él, escondido, fue Giesi, y le dijo, Señor, han llegado viajeros a la casa de Eliseo, del profeta, te pido que por favor me dejes algunas prendas de vestir, algo de plata, ¿cierto? Por favor. Y él dijo, sí, por supuesto, sí. Al final todo lo que traía era para él. Y fue, la palabra dice, que lo escondió. Y entró hacia la casa donde estaba, en este caso, Eliseo. ¿De dónde viene Giesi? Y él lo ocultó. ¿No estaba mi espíritu ahí cuando regresó Naamán? ¿Y no estaba mi espíritu ahí cuando tú recibiste? Desde ahora la lepra de Naamán se pasará a ti. Vemos entonces, queridos hermanos, que a pesar de que nosotros podamos estar siendo un aprendiz, podamos estar siendo, ¿cierto?, una persona que está siendo enseñada por un gran profeta como fue Eliseo, no estamos libres de tentación. ¿Cuánto más Giesi? Cuando vio tremenda fortuna, él se sintió tentado. Pero ¿cuál fue su pago? Que él, no solamente él, sino también sus generaciones, quedarían con lepra y sería blanco como la nieve. Pero no solamente encontramos, queridos hermanos, la vida de lo que fue Giesi. Piensa usted, por ejemplo, la vida de, si mal no recuerdo, de Judas, por ejemplo. La palabra dice que el que es tentado, que no diga que es tentado de parte de Dios, sino que por sus propias concupiscencias es tentado. ¿Cómo es esto? La verdad, queridos hermanos, todos tenemos algún punto débil. Mi punto débil no es el suyo, y el suyo no es el mío. Pero es algo que nosotros debemos trabajar para que no tengamos puntos débiles, para que el enemigo no saque ventaja de nuestra vida espiritual. Él no quiere, queridos hermanos, que nosotros nos acerquemos a Dios, que alcancemos sanidad, santidad, que seamos protegidos.
que seamos guardados. Dios nos tiene cobijados bajo un ala de bondad y misericordia. El libro de Job dice que Dios tenía cercado a Job. Nosotros también tenemos un cerco espiritual que nosotros no podemos ver. Y realmente nosotros estamos protegidos. El mundo, queridos hermanos, sufre en gran manera. Y nosotros somos unos afortunados de poder tener la protección de Dios. Piensa, por ejemplo, Judas. ¿Quién de todos los apóstoles, de los 12 apóstoles, cumplía con las características de alguien que vendería al maestro? ¿Pedro? No, Pedro podemos decir que era muy bueno para hablar, quizá se enojaba quizás pronto, quizás como Andrés, puede haber sido. Pero, ¿quién de todos los apóstoles sería tentado por el dinero? Miren, vamos por ejemplo lo que dice, hay una historia que dice de Judas, por ejemplo, Juan 12:1. Mire, dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que estaba muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Claro, tendría razón Judas. No era mala idea haber podido vender, imagínense, 300 denarios. Imagínense un día de trabajo, que era un denario, y eran 300 denarios, o sea, el sueldo casi completo de un año. Imagínense, el sueldo mínimo está en 500, imagínense, y lo multiplicamos solamente por 10 meses, estamos hablando de que son 5 millones de pesos aproximadamente. O sea, era un perfume bastante caro. Nos aproximamos, ¿cierto?, a la cantidad, no es exacto. Pero no era mala idea. Pero el texto, ¿qué dice? Pero esto lo dijo, no porque fuera buena idea, sino porque, y no porque cuidara a los pobres, dice Juan 12:6, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, él sustraía de lo que se echaban ellos. O sea, Juan dice que él era ladrón. Y llevaba la bolsa con dinero. Probablemente era una de las personas que estaban encargadas de la administración de los 2 apóstoles. Era el que llevaba las cuentas quizás, o ayudaba en este punto. Y él, queridos hermanos, tomaba de la bolsa y lo sustraía. O sea, lamentablemente, dentro de los 2 apóstoles, a quien más le gustaba el dinero era Judas. Por eso encontramos, queridos hermanos, que en el libro de Marcos 14, verso 10 dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarlos. Ellos al oírlos se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. ¿Se da cuenta? Cuando uno es tentado, que no diga que es tentado de parte de Dios, sino que es el tentador el que quiere perdernos. Y además, él busca nuestra debilidad. Oh, queridos hermanos, tenemos una dura batalla, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes malignas. Muchas veces Satanás nos rodea como un león que busca su presa y busca por dónde hacernos caer. Cuidado con lo que ves, con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces. Satanás siempre busca que el cristiano desobedezca a Dios esa parte. La invitación para esta semana, querido hermano, querida hermana, es guardarnos para Dios. No permitas que tu vallado, tu vida, sea entregada al enemigo. Si tienes una debilidad, protégete de ella. Si eres vanaglorioso, saca esa vanagloria de tu vida.
Si eres orgulloso, aplaca ese orgullo en tu vida. Si tienes una lengua rápida, trata de guardar silencio. Si eres rápido para enojarte, respira profundo. Si tienes problemas con tu vista y estás viendo algo que no deberías ver, saca tus ojos de ahí. La palabra de Dios dice, es mejor sacar tu ojo y entrar al reino de los cielos. Si tus pies te están llevando hacia el mal, es preferible que los cortes y puedas entrar al reino. No quiere decir que te vas a cortar las piernas ni sacarte los ojos. Quiere decir que tienes que sacarlos del lugar donde estás yendo. Querido hermano, fortalezcámonos en el Señor. Satanás está viendo nuestras debilidades. Mostrémosle que no tenemos. Cubramos las que tenemos. Tomemos fuerza en el Señor. Porque el dolor de Judas fue tremendo. Su arrepentimiento fue tremendo. Su remordimiento fue tremendo. Porque cuando quiso hallar el perdón, y se había entregado sangre inocente, después del daño que había hecho, acabó con su vida. No hay nada peor que un remordimiento. Estás en el mejor lugar que puedes estar, que en los caminos de Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga a tu familia. Que Dios bendiga tu hogar, tu casa y tu iglesia. Que la palabra del Señor en esta tarde sea de bendición para nuestras vidas. Que el Señor nos guarde.